Dios le bendiga en esta mañana, hermano. Glorificado sea el nombre del Señor, que una vez más estamos aquí. Pueden sentarse, hermano. Vamos a abrir Romanos. Estamos en el capítulo número 6. Primeramente, Dios, que ahora lo terminemos, hermano. Ahora lo vamos a ver, hermano, vamos a tocarlo del versículo 13 en adelante. Con eso creo que tal vez suplamos y llenemos, hermano. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, hermano. Hermano, en las otras clases hemos tocado, en la primera parte tocamos del 1 al 10 y tocamos cuando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos presenta y nos enseña qué es lo que nosotros debemos de conocer, porque así lo habla en los primeros versículos, creo que en el 5, en el 6 y en el 9. Y dimos esa clase, ¿verdad? Que debemos estar conscientes de que Cristo murió por nosotros, hermanos. Nosotros no éramos merecedores incluso de la salvación, pero Dios en su infinita misericordia y amor, pues nos dio, ¿me entiende?, a nuestro Señor Jesucristo como su Hijo unigénito, para que nosotros alcanzáramos salvación, hermano. Eso lo enseñamos y es una de las realidades que tiene que estar presente en nuestra vida para nosotros seguir en este camino, ¿verdad? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por todos nosotros, hermano. Ya, esa es la esperanza que nosotros tenemos, que ese es uno de los conocimientos que debe de estar presente en nuestra vida, de que un día, igual que Él resucitó, hermano, nosotros vamos a resucitar, porque la misma palabra esa es una de las promesas que tenemos como cuerpo como cuerpo de Cristo, ¿verdad? La otra palabra que nosotros enfocamos fue, comenzamos el domingo pasado con el mismo capítulo número 6, y lo comenzamos desde el 12, y ahí en el 12, Él se nos presenta de la manera en que dice de que nosotros no lo que debemos de considerar nosotros. Una de las cosas que nos enseña esto, hermano, es que el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó, el diablo fue vencido, hermano. Fue vencido porque eso lo declaramos nosotros con nuestra boca, hermano. También nos lo enseña la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo vino a nuestra vida, hermano. Ya, el Espíritu Santo tomó posesión de nuestro cuerpo y Él es el que hace la diferencia, hermano. Porque entonces lo leímos, el domingo pasado lo enseñamos de que ese día hasta el mundo, hermano, las maquinaciones del mal y todo eso fueron deshechos, hermano. ¿Por qué razón? Porque nosotros ahora, hermano, tenemos una guía, ¿ya? Que es el Espíritu Santo de nuestro Señor, ¿ya? Que reina en nuestro cuerpo, y Él es el que nos guía en toda situación, hermano. Entonces nosotros debemos de considerar de que nosotros, cuando somos comparados con la muerte, sepultura y la resurrección, somos comparados como seres que ya fuimos apartados del pecado, hermano. Porque quien nos da ese poder es nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu, ¿ya? Entonces nosotros debemos de considerar de que no estamos solos, que es verdad que el pecado todavía reina en este mundo, porque el mismo Señor lo dice, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, debemos de cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, para que nosotros seamos guiados, hermano, porque es imposible, hablemoslo claramente, y me gusta ser muy directo en las cosas que hablo. Es imposible, hermano, que Dios utilice un vaso sucio.
Esta palabra tal vez no nos guste, hermanos, pero es una realidad, ¿ya? Incluso hasta en nuestras relaciones personales, ¿ya? De las personas que usted mira que no van a ser de edificación en su vida, de las personas que nunca cambian, hermano, y de las personas que siempre, de una u otra manera, están, como le dijera yo, porque uno viene presente el plan de salvación, pero ellos siempre están contendiendo, buscando pasaba en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ustedes lo han mirado, de que solamente era para tentarlo, para sacarlo de quicio, para sacarlo de su paciencia, pero él era Dios, hermano. Y como lo vamos a ver ahora en la palabra, Dios en ningún momento, hermano, nos da la promesa de que no nos va a sacar del mundo, como lo dice en Juan en el capítulo 17 cuando hace la oración nuestro Señor Jesucristo, pero Él pide que nosotros no menguemos, hermano, que nosotros no bajemos en la posición en que Él nos ha puesto, porque Él nos ha puesto como sacerdote, hermano. Esa es una de las principales cosas que nosotros debemos ver. Entonces diremos, vamos a ir al versículo, comenzaremos ahora con la parte que le toca y dice lo siguiente. Dice en el versículo, lo dejamos hasta el 12, en el 13, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mírense bien en ese versículo, quiero ver. Yo se lo leí la vez pasada, el domingo pasado, rápido. Pero cuando usted se presenta y usted lee detenidamente esto, va a ver dos cosas. Una misma palabra que es juzgada de dos diferentes maneras. Primero dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos. Entonces ahora mire que lo vuelve presente. ¿Ya? ¿Por qué razón? Muy sencillo, hermano. Mire, ahora nosotros leemos y lo que no miramos a veces es que buscamos la revelación de la palabra. Pero acuérdese bien de que la palabra dice de que ni una tilde va a pasar de esta palabra, sino que va a permanecer para siempre. Entonces, cuando él menciona que ni una tilde, tilde le podemos decir un acento, una coma o cosas por el estilo. Lo que la palabra quiere decir, que esta palabra, hermano, si usted busca revelación, el Espíritu Santo que está en usted le da la revelación. ¿Por qué razón? Porque nos enfocamos directamente en la palabra y tratamos el esfuerzo que nos pide el Señor de obtener conocimiento a través de ella. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, nuestro conocimiento fuera un conocimiento conforme a las habilidades que nosotros tenemos. Pero esa es la diferencia en nosotros. Nosotros las habilidades quedan aparte porque nos presentamos ante el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que guía nuestras vidas, ¿verdad? Entonces dice, encontramos aquí presentar que se repite una y otra vez en los capítulos 13 o su equivalente y en el capítulo 16. Porque cuando en el versículo 16 lo enfoca, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte. En otra palabra, si presento mi cuerpo para uso del pecado, el pecado se enseñorea de mi vida. Ya, el pecado viene a ser de una manera como amo. Y acuérdese bien, la misma palabra dice que nosotros llamamos a nuestro Señor, Jesucristo Señor, por el Espíritu Santo. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros no reconoceríamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor. Porque así es
humanamente posible, el hombre siempre va a mirar primero en lo que se refiere a lo que es la carne, lo que es todo material. Déjeme decirle de que cuando busqué el significado de lo que es presentarse, encontré dos indicaciones de que lo podemos enfocar de esta manera. Dos, dice, ponerse a la orden. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso es presentarse, ponerse a la orden. ¿Cuántas veces usted ha platicado con alguien? ¿Cuántas veces usted se pone a la disposición del pastor, de algún líder, para que usted sea usado en los diferentes trabajos en la iglesia, verdad? Así es, ponerse a la disposición, a la orden de Dios, ¿ya? Porque dice ponerse a la orden. Entonces, pero la diferencia que hay para ponerse a la orden a Dios es que usted tiene que cuidar este cuerpo, ¿ya? ¿Por qué lo tiene usted que cuidar? A veces nos enfocamos más en las cosas triviales, que creemos que este cuerpo no debe hacer esto, que este cuerpo no debe hacer lo otro, pero descuidamos la parte espiritual. No nos acordamos de que la misma palabra dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esto no es, hermanos, de super santo, esto es de un super apartado, no, porque en este camino Dios es el que se glorifica en nuestras imperfecciones. ¿Entendemos eso? Nosotros vamos a alcanzar la perfección en nuestra vida cuando estemos presentes enfrente de Él. En otras palabras, cuando de una u otra manera nos llegue el día del Señor. El día del Señor nos puede llegar de dos maneras. Que el Señor nos llame a su presencia, en otras palabras, muramos, o que nosotros tengamos la dicha de estar vivos todavía cuando venga el arrebatamiento de la iglesia o la segunda venida del Señor. Estamos bien en eso, ¿verdad? Entonces dice ponerse a la orden. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a alguien, mire, estoy a la orden? Nosotros usamos mucho esa expresión en nuestra vida social. Cualquier cosa para lo que te pueda yo servir, ya sabes que estoy a la orden. Qué bueno sería que nosotros como cristianos tuviéramos la plena convicción de que cuando nos presentemos al Señor de esa manera, el Señor nos encuentre apto para utilizar cada miembro de nuestro cuerpo para edificación de su reino. Ya, la segunda parte es un significado que yo le busqué como que lo entendamos de una manera mejor. Entonces la segunda parte dice, y ofrendarse en sacrificio. Me voy a detener un momento ahí. Cada vez que mencionamos la palabra sacrificio, significa, lo primero que viene a nuestra mente es que nosotros tenemos que poner este cuerpo en sufrimiento. Déjeme decirle algo. El peligro que se corre ahí es que nosotros creamos más en nuestras habilidades que en la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces ustedes han oído? Bueno, yo por lo menos desde que acepté a mi Señor Jesucristo como mi Salvador personal he oído unas expresiones no aquí en la iglesia, sino en la otra iglesia donde he estado. La persona que está aquí hace énfasis en lo que Él ha hecho. ¿Ya? Y eso es ¿cómo le dijera yo? Es crear una gloria para mí mismo. ¿Ya? Un ego en el cual yo quiero que de una u otra manera se reconozca las habilidades o las actitudes que yo tengo. Y lo más importante es reconocer de que uno más grande que el templo está aquí. Siempre se está diciendo en las prédicas, siempre se está diciendo en las enseñanzas, pero ya como decía el apóstol Pablo,
No me cansaré de decir siempre lo mismo. Porque es que queremos de una u otra manera que esto quede grabado en nuestra vida, que esto quede grabado en nuestro corazón, que esto quede grabado en nuestro conocimiento. ¿Ya? De que nada somos sin Él, hermano. ¿Ya? Si Él no nos usa, nosotros estaremos inertes, como aquel palo, ¿me entiende? Que se le caen todas las hojas y queda pelón y no da fruto, hermano. Y así nosotros igual, si el Señor no mira apto nuestro cuerpo para ser usado, no lo va a usar, hermano. Por mucho que nos queramos nosotros rodear y, ¿cómo le diría yo?, de muchas cosas. Sobre todo, una de las cosas para negarse a uno mismo es dejar el ego, dejar el yo. Una de las cosas que nos guía el Espíritu Santo es olvidarse de uno mismo, hermano. Es cuando dice la palabra que niéguese a sí mismo. ¿Ya? Y es difícil. ¿Por qué es difícil? En la iglesia tenemos diferentes caracteres. Todos tenemos un carácter diferente. ¿Ya? Algunos tal vez lo tengamos de una manera, ¿cómo le diera yo? Más fuerte que otros. Otros son más pasivos. Pero a la hora de llegada, déjeme decirle, todo está en la disposición. ¿Ya? Por eso dice entregarse en sacrificio. Es ahí. Cuando lo dice de esa manera, no es que yo me voy a entregar al Señor, ni me voy a rendir a Dios por compromiso. No. Una de las cosas que reconoce es que sea voluntariamente, hermano. ¿Ya? Porque yo le estaba enfocando cuando uno enfoca el yo. Cuando me convertí al Señor, yo oía una expresión de que decía, no, yo recibí el Espíritu Santo porque me metí tantos días en ayuno. Entonces, ¿en qué nos enfocábamos más, hermano? ¿En la misericordia del Señor o en el ayuno en que yo hacía? ¿Se da cuenta? Que a veces, y déjeme decirle que tal vez quien lo está diciendo no se está enfocando de una manera orgullosamente personal, sino de que está, ¿cómo diría? Dándole la gloria al Señor, pero también al mismo tiempo está reconociendo algo que él estaba haciendo. ¿Ya? Y eso no es así. Porque ni la hoja de un árbol se mueve si no es su santa voluntad. Cuando nosotros tengamos eso presente en nuestras vidas, sabe que nosotros somos como libro abierto delante de Dios, en el cual nosotros no podemos ocultar nosotros nada por nosotros mismos. ¿Ya? Entonces eso es ofrendarse en sacrificio. Con esto no le estoy diciendo de que podamos agarrar días para hacer nuestro ayuno. Con esto no podemos decir de que podemos hacer un pacto con el Señor. De aquellas cosas que me gustan hacerlas, bueno, las voy a dejar de hacer, Señor, en este retiro que estamos haciendo de 20 días, en lo que yo me voy a tener de hacer estas cosas. No porque yo de una u otra manera estoy pecando, sino que simplemente es poner en sacrificio mi cuerpo, en desligarme de aquellas cosas que a este cuerpo le gustan. ¿Estamos en eso, hermano? Ok. Entonces dice, al leer los versículos, el Espíritu Santo utiliza al apóstol Pablo para que nosotros, con nuestro testimonio, hagamos la diferencia. ¿Por qué con nuestro testimonio, hermano? Muchos conocemos la palabra, muchos nos enfrascamos en utilizar la palabra, pero hablan más nuestros actos, nuestros hechos, que 1000 palabras que nosotros podamos utilizar aquí en este podio. ¿Ya? Porque ¿de qué valdría de que yo fuera muy elocuente? ¿De qué valdría que yo fuera muy conocedor de la palabra? Y solo usted me mira vestigio de apartado para Cristo solo cuando estoy aquí parado.
Ya. Eso no significa que nosotros somos los encargados de juzgar a nuestros hermanos. No. Simplemente lo que le estoy diciendo es que el mundo nos mira. Ya. El mundo nos contempla. Y es cuando ellos tratan de ser igual a nosotros, cuando miran aquella diferencia en nuestras vidas. Alguien que lo conoció a usted o me conoció a mí y que, bueno, sigo diciendo hasta el día de ahora que yo era bueno. Óigase bien, lo digo de una manera porque siempre lo sostenía. Porque claro, me comparaba a otro hombre que hacían diferentes clases de maldades o de pecado y tal vez yo no me clasificaba en el grupo de ellos, porque yo era un hombre, ¿me entiende?, de que ciertas cosas no dejé entrar a mi vida. Pero eso no me hacía a la vista de ellos diferente, sino que yo era uno igual que ellos. Lo que me hizo diferente fue cuando Cristo vino a mi vida. Lo que me hizo diferente fue cuando yo traté de poner este cuerpo alejado de aquellas cosas que tal vez en la construcción se mueven mucho. Comprende, como son, cuando usted se reúne con hombres hay diferentes pláticas y la mayoría de la plática gira alrededor de las mujeres. Démonos de cuenta, si pasé 30 años ahí metido y sé cómo nosotros pensamos, comprende. Pero entonces, habemos hombres que no estimamos ni respetamos a las mujeres, entonces hablamos de las mujeres como un objeto y cosas por el estilo. Y tal vez, aunque nosotros no estábamos de acuerdo con esa idea, pero sí nosotros participábamos, porque cuando nosotros le ponemos algo oído, hermano, nosotros estamos participando de eso. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí, hermano? Ok, dice. En el versículo 2 y 13, el Espíritu Santo dice cómo nosotros nos debemos de presentar. Capítulo 6 de Romanos, el versículo 12 y el 13. Cuando usted lee eso, dice, no reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Mírese bien lo que está diciendo. Él dice de que no reine, en otras palabras, que el pecado no se enseñoree en nuestras vidas. ¿Ya? Me trae a la condición de que dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Se fija cómo es? Entonces, cuando él lo dice de esa manera, yo debo de entregarme totalmente a mi Señor Jesucristo voluntariamente, no por compromiso, ya, sino tener en cuenta lo que he leído anteriormente en los capítulos del 1 al 10, que fue que me dijo de que lo que yo debía saber y después lo que me dijo de lo que yo debía considerar. Después de tener ese conocimiento, yo me entrego voluntariamente a Cristo, me rindo, hermano. Rendirse es no dejar ningún rincón de su intelecto, porque el problema donde tenemos muchas veces problema es en nuestro pensamiento. Ya, por eso nosotros debemos de clasificar nuestros pensamientos, aquellos pensamientos que no son de Dios, nosotros los debemos de desechar, hermano. Porque los pensamientos malos bajan a nuestro corazón. Y cuando bajan a nuestro corazón, hermano, lo que nosotros estamos a un paso de conspirar, de calumniar, de seguir malos consejos, simplemente por la situación en que está mi cuerpo. ¿Ya? Entonces dice que me tengo que, ¿cómo me debo presentar? Esto lo resume en 2 palabras que puse. Rendimiento. Sepultando el yo. No el pecado reine más en mi vida. Es un rendimiento. Ustedes muchas veces han oído, yo me rindo a Él. Uno de los signos preferidos de mi hermana Diana. ¿Comprende? Y entonces
Gloria a Dios, hermano, que siempre hay hermanos de que de una u otra manera no está recordando, ¿me entiende? Y esta es parte de la clase. Porque, y yo le hago una pregunta ahora, ¿en verdad nos hemos rendido completamente a Cristo, hermano? En realidad en nuestra vida reina nuestro Señor Jesucristo. O nosotros dejamos algunos requisitos en el cual nosotros no lo hemos rendido a Él. Porque déjeme decirle, Él tiene misericordia de nuestro cuerpo cuando son rendidos totalmente, y así somos instrumentos para Él nos utilice. La segunda palabra, consagración. Cuando dice consagración, esto es todos mis miembros al servicio del cuerpo de Cristo. Ya. Tengo problemas yo, me voy a dar ejemplo. Tengo yo problemas con mi lengua, me gusta mucho el chisme. Ya. Debo de aprender, óigase bien, hermano, y saber que no necesito leer en la Biblia que al Señor no le gusta eso para yo apartarme de eso. Porque es que es lo primero que hablamos, porque si yo lo llevo directamente al capítulo número 6, a 1 Corintios, al capítulo número 6, y el versículo 19, capítulo número 6 de 1 Corintios, vamos a irlo para que lo miren de esa manera. Dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Mire, cuando lo enfoca de esta manera, hermano, el Espíritu Santo toma posesión de su cuerpo y Él es su dueño. Él es mi dueño, pero si yo lo dejo ser mi dueño, si usted lo deja ser su dueño, si usted no lo rinde, olvídese que Él va a ser su dueño. ¿Ya? Porque mire lo que sigue diciendo: el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. El 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si nosotros no nos apartamos de esas pequeñas cosas, de esas pequeñas zorras que siempre habla Pablo, nosotros vamos a seguir no rindiendo nuestro cuerpo totalmente a Cristo. Y ahí es cuando el pecado en su concupiscencia viene y se adueña de nosotros. ¿Cómo se adueña el pecado? A veces, hermano, es porque nosotros le damos libertad. Y entonces cuando por medio de la concupiscencia, Él se posesiona de nosotros. ¿Ya? Nos da a entender que podemos dejar de pecar. Mírese bien. Es verdad que estos versículos que hemos leído, estos capítulos, el número 6, desde el primer capítulo que leímos en Romanos, nos da a entender que nosotros podemos dejar de pecar. Sí. Es como cuando viene el primer amor a su vida, cuando usted primeramente conoce a nuestro Señor Jesucristo. Usted no haya que hacer. Para todo usted está disponible. Y a usted no le importan las críticas, usted no le importa, ¿me entiende?, los juzgamientos. Usted lo que mira es de que delante de Dios usted se siente con una conciencia tranquila. ¿Ya? Y cuando usted se siente con una conciencia tranquila, ¿usted cree que usted le va a dar opinión a lo que opinen los demás de usted? No, pero si el Espíritu nos redarguye, es ahí donde nosotros debemos de autoanalizarnos. Porque esto es, hermano, muchas veces no nos analizamos porque tenemos miedo de lo que vamos a encontrar en nuestras vidas. Tenemos miedo de aquello que nunca hablamos y eso lo tenemos callado. Tenemos miedo de nunca nuestros sentimientos darles la libertad y dejarlos salir, sino que los mantenemos encerrados. Y eso nos encadena. Porque si
a veces tenemos que recordar para nosotros perdonar o que nos perdonen, no tocamos esa parte. Porque ni estamos reacios a perdonar a esa persona porque nos ha hecho mucho daño. Ya, nos ha realmente dolido la manera en que nos ha tratado y no estamos dispuestos. Pero entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que realmente hay en ese corazón para no perdonar? ¿Qué es lo que yo debo analizar? ¿Será dureza de corazón? ¿Será rencor o será resentimiento? En cualquiera de las tres situaciones ese corazón está contaminado, hermano. Ya, ese corazón no es libre. Ya. Entonces, si ese corazón no es libre, le es difícil a ese corazón ponerse o rendirse completamente a Cristo. Ya, porque nosotros obtenemos liberación ya cuando todos esos sentimientos que se han posesionado en nuestras vidas, que son sentimientos negativos, es cuando nosotros podemos servirle a Dios de una manera voluntaria. Por otra vez podemos hacer las cosas por compromiso. Ya, entonces vamos a ir, para explicárselo de una manera, vamos a ir a Santiago, porque yo le digo, mire, podemos dejar de pecar, pero cuando pecamos voluntariamente, hay que enfrentar las consecuencias. Y eso es lo que a veces nosotros no recordamos. ¿Por qué yo me miro en esto? Es la primera pregunta que me hago. ¿Por qué me estoy viendo en esto, Señor? Y ahí sí somos olvidadizos, pero porque nos conviene. Porque no queremos enfrentar esa parte de nuestra vida. Entonces, cuando usted va a Santiago, Santiago se lo dice claramente. Dice el apóstol Santiago en el capítulo número 1, dice lo siguiente, se lo voy a leer desde el 12. Y aquí está contestada la pregunta que hizo el hermano Galo en uno de los domingos, que la pregunta de él fue de que si a Dios se puede tentar. A Dios no se puede tentar, hermano. En su infinita naturaleza, Dios nos da libre albedrío para que nosotros seamos los que juzguemos las cosas que vamos a hacer. Es aquí donde dice el apóstol Pablo de que nos podemos apartar y dejar de pecar, pero que cuando lo hacemos voluntariamente nos tenemos que atener a las consecuencias. Así como en la Biblia hay promesas para nuestras vidas, también hay, ¿cómo le llaman? Warning, ya, que uno tiene que realmente estar al acecho. Entonces dice Santiago lo siguiente, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero entonces esto es lo que yo quiero enseñarle esta mañana. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Entendemos esa palabra? Mire, atraer es cuando algo te llama la atención. Ya, nosotros ya a esta altura de nuestras vidas, hermano, ya tenemos, y aún así, podemos decir de que los caminos que tenemos en el Señor nos ponen de una u otra manera al acecho, pero no. Esto no lo debemos de descuidar porque esto es lo que nos hace caer, hermano. Cuando usted le da rienda suelta al pecado, tal vez usted lo mire insignificantemente. No, sí, eso no me va a hacer daño. Usted te mira, el problema es la concupiscencia. Quiero que entienda esto. El pecado lo dice claramente. Entonces la concupiscencia, lo dice el 15, después de que ha concebido, óigase bien, los deseos. Ya.
Los deseos. Hay deseos que pueden ser dañinos en nuestra vida, hermano. Hay deseos que no son conforme a la voluntad de Dios. Tal vez estaremos cansados de decir estas palabras aquí, pero es que es una manera, hermano, donde usted puede entender, ¿me entiende? Si nosotros estamos buscando santidad, porque esa es una de las cosas principales que nos dicta el apóstol Pablo a través de Romanos. Cuando nosotros queremos de una manera ofrendernos en sacrificio, queremos ser unos vasos limpios. Unos vasos, ¿me entiende? Que como venga el Señor y lo encuentre apto para usarlo. A veces, hermano, nuestros propios deseos los dejemos dejar aparte, pero ¿qué hacemos? Nos seducen, hermano. Y a donde dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz y muerte. Nadie habla de la muerte espiritual, y eso es lo que le está hablando esta parte de la palabra, hermano. Muerte espiritual, porque carnalmente no muere, pero sí espiritualmente. ¿Y qué es la muerte espiritual? No soy apto para que el Señor se glorifique en mi vida, ni para ser usado con poder, mucho menos para depositar un don en mi vida. Tan fácil y triste como eso, hermano. Por eso a veces ahora no se habla mucho de la muerte espiritual, pero en esta parte debemos de tener mucho cuidado, porque nuestra condición, hermano, como miembros del cuerpo de Cristo, es estar apto y limpio para Él. ¿Sí, mi hermana María? Dios le bendiga, hermano. Hermano, ¿qué pasa con un hermano que está en ayuno y oración? Porque siempre que le digo cómo está, y digo, llevo tal vez 2 días, 3 días de oración, estoy levantado de tantas horas, orando y clamando al Señor y eso. Pero ¿qué pasa, hermano, con esa persona si está en oración, si está en ayuno, pero de repente es seducida, ya cuando ya veo, ya está seducida en el pecado? Cae de nuevo, como dice usted, en la concupiscencia, en los deseos de la carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ha estado ayunando, si ha estado orando, ha estado, y entonces, ¿por qué motivo vuelve a caer en lo mismo? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué? ¿Será que mi oración... ¿Será que no estoy siendo sincera con Dios en mi oración, en lo que yo le estoy dedicando a Él? Es que yo no lo entiendo, hermano. ¿Por qué estando yo en comunión vuelvo a caer a lo mismo? Ya la siguiente semana ya lo vuelvo a ver que está, o tal vez al mes. Y no estoy en alguna oración, no estoy clamando, le estoy de tantas horas. Y después vuelve a caer en la concupiscencia. Ya el siguiente mes está en su concupiscencia. Si usted me lo puede explicar algo. Sí, bueno, aquí lo dice claramente. Mire, cuando hablamos de concupiscencia, él lo enfoca en lo que se refiere a los deseos o inclinaciones del corazón. Eso es concupiscencia. Voy de nuevo, deseos o inclinaciones del corazón. Por eso, cuando hablamos de libre albedrío, hermana María, hablamos de que Dios nos da, una de las cosas que hay que reconocer, que el Espíritu Santo vino a darnos poder para nosotros resistir al pecado, como lo dice Pedro. Porque eso es, hermano, eso es, hermana María, que nosotros voluntariamente lo hacemos porque ¿qué es lo que nos seduce? Aquello que nos gusta. ¿Comprende?
Déjeme decirle una cosa, se lo voy a poner de una manera más tranquila. Podríamos decir de que cuando bebía, yo me reunía con un poco de trabajadores diarios y se mandaban a comprar cerveza y cosas por el estilo. Cuando ya vine a los caminos del Señor, miré de que esa conducta no me llevaba a nada, sino que esa conducta, mire lo que hacía, gastaba un dinero que podía emplear en mis hijos y en mi esposa o en mi casa, y entonces lo derrochaba, porque a la hora de llegada, a mí no me van a decir cuento, hermano. Yo he sido hombre, fui hombre del mundo, la gloria sea para el Señor que me sacó de ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa con usted cuando está ya después de varias cervezas? Y ahí usted quiere pagar hasta la cuenta, y más si es viernes, se saca el rollo de billete que acaba de cambiar en el banco, y tal vez quiere impresionar a una de las que andan ahí. Entonces, para impresionar a una de las que anda ahí, usted viene y dice, a ver, yo voy a pagar la cuenta de todos ustedes. Y el lunes está escondiéndosele al lonchero porque le debe la semana. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Es seducido por los deseos de llamar la atención de alguien. ¿Pero por qué es seducido por los deseos de llamar la atención? Cuando usted quiere llamar la atención de alguien es porque usted quiere de una manera conquistar a ese alguien. Es lo que yo le estoy poniendo en lo que sucede, es de un ejemplo muy claro. Entonces, cuando vine a los caminos del Señor, ¿qué era lo ideal? Apartarme de ese grupo, hermano. Pero ¿qué comienzan cuando usted se aparta del grupo donde me reunía con una manada de chismosos? Donde me reunía con una manada de personas que hablaban mal de las mujeres. Ya comienza el enemigo y mira, ahí viene el santito. Entonces, me estaba acordando, hermana María, de que a todos estos muchachitos de que vienen ahora, que están pasando la frontera, lo han educado de tal manera en decir que aquí días adentro, de que ellos se vienen de su país porque no aguantan el bullying y que se acaba y que se han venido porque han estado a punto de suicidarse. Pues déjeme decirle que lo que no le han enseñado a usted, que viene a la capital del bullying. Porque nuestros hijos sufren bullying desde que están en kindergarten. Entonces esas son concupiscencias que bajan al corazón, hermano. Esas son deseos de que uno tiene que apartarlo, porque ¿de qué manera me voy a apartar si puedo seguir en lo mismo? ¿Ya? Y entonces, ahí donde viene, muchos enfocan el ayuno, pero como con una herramienta de que eso le va a dar poder de resistencia en su vida. No. Quien le va a dar el poder de resistencia en su vida es el Espíritu Santo que mora en usted. Ya. Si usted, déjeme decirle, y esto es, yo quiero que quede grabado en nuestra mente. El Espíritu Santo nos avisa cuando nosotros vamos a hacer algo malo, hermano. Ya. El Espíritu Santo, primeramente, lo que usted dice, oye, esta conversación que estoy llevando con esta persona no es del agrado de Dios. Pero ¿qué hacemos? Seguimos con esa conversación porque realmente, ¿qué es lo que pasa? Nos sedujo la conversación, nos gusta, ¿ya? Y entonces seguimos actuando en lo mismo. Bueno sería que nosotros ayunáramos, hermana María, pero que nos apartáramos. Y eso es lo que no hacemos. Porque déjeme decirle, voy a ponerle ejemplo. Ayuno de que abro los ojos hasta las 11 de la mañana. Pero en esos 11 de la mañana, de las 11 a 11 de la mañana, usted está haciendo la actividad o cosas de su casa, pero el teléfono sonó. Y ya viene una hermana o un hermano y a usted lo agarra como alguien en que quiere depositar sus frustraciones, sus decepciones, y comienza a hablarle. Déjeme decirle, ¿dónde somos ahí sacados del ayuno? Cuando
de una u otra manera ponemos atención y escogemos bando. Siempre vamos a escoger bando, hermano. O se va a poner a la par de la persona que le está diciendo, o se va a poner en contra de la persona de la que le habló, le está hablando a usted. ¿Comprende? Entonces, el ayuno, ¿en qué quedó? Explíquenme eso. ¿En qué quedó el ayuno? En nada, hermano, en nada. Simplemente fue un ayuno hecho por este cuerpo, pero mi pensamiento y mi corazón no ayunaron. ¿Entendió, hermana María? Mi corazón y mi pensamiento no estaban metidos en el ayuno. Es como que yo me apartara para el Señor. Voy a hacer esta semana ayuno y oración. Incluso, usted lo mira, ¿dónde fue más tentado nuestro Señor Jesucristo? Cuando estuvo solo. A veces creemos que cuando nos vamos a apartar, nosotros estamos libres de la acechanza del enemigo. Nunca estamos libres de la acechanza del enemigo, hermano. ¿Ya? Y es ahí donde nosotros debemos de tener discernimiento. Es verdad que esta palabra se habla mucho, hermano, aquí. Hasta aburrimos. Pero como le digo, yo puedo tomar un ayuno. ¿Ya? Puedo tomar un tiempo de oración. Pero usted, hermana María, ¿no se ha fijado que a veces usted está enfrascado en una oración y de repente viene algo y la desconecta de la oración? Puede ser problema, puede ser alguna circunstancia que está viviendo alguno de sus hijos. ¿Ya? Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado, porque ahí es donde dice presentándonos. ¿Ya? No el ayuno ni la oración, sino el Espíritu Santo que vive en mí. Porque si el Espíritu Santo, óigase bien, ¿por qué dice Pablo que no contristemos al Espíritu? Como lo decía el pastor Ramos, lo explicaba de una manera que siempre me gustó. Si usted va sobre la I-95 y dice que es a 60 millas por hora que usted tiene que ir, mientras usted mantenga el velocímetro de acuerdo a la ley, el Espíritu Santo va con usted. Pero ya cuando usted aprieta el acelerador y usted ya se pasó las 60 millas, el Espíritu Santo se bajó cuando usted iba a 60. Y una manera muy clara de explicarlo, si usted sabe, hay una gran enseñanza. ¿Por qué razón? Porque a veces creemos que podemos violar las reglas y que el Espíritu Santo va conmigo. No, hermano. Y es ahí a donde debemos tener cuidado. Apartarme, ayuno, sí, pero rendido completamente ese ayuno a Dios. No deje que nadie, a muchas personas, ¿a cuántos hermanos ahora puede haber recibido una llamada por teléfono? Y de alguien, ¿me entiende?, de que lo utiliza para contarle sus frustraciones, para contarle, ¿me entiende?, las diferencias en que vive su vida, para contarle sus decepciones. ¿Sabe por qué usted se siente decepcionado? ¿Sabe por qué usted se siente en problemas? Porque usted, el Espíritu Santo, lo tiene contristado, tan claro como eso, hermano. Porque no es posible que yo esté en una escuela dominical o esté en una prédica y esté en una cuestión muy directa para todos y yo esté ahí escondido el pastor, chequeando mi Facebook. ¿Qué es eso, hermano? Entonces, dígame usted, ¿será posible que Dios está siendo edificado usted en su vida o esté siendo yo edificado? ¿Ya? Claro, no voy a ser edificado, hermano. No voy a ser, por mucho que la prédica estuvo y el Señor usó con poder al pastor. Pero como yo no estoy en la disposición de escuchar a Dios, nada de esa prédica va a hacer efecto en mi vida. Porque yo estoy aquí, pero en carne, pero mi pensamiento está en otro lugar. Y es ahí donde dice, presentándonos en sacrificio. Ya, porque eso es lo que pasa, hermano. Acuérdese bien, la lucha entre el bien y el mal, aunque no lo queramos aceptar. El mal quiere que usted se vaya al infierno. Tan fácil como eso. Ya. El bien, nuestro Señor Jesucristo,
el lugar que Él le tiene preparado allá arriba. ¿Ya? ¿Estamos en eso, mi hermana María? Lo que le digo, entonces, es según la disposición que yo tenga con mi Señor de ofrecerle este ayuno, esta hora de ayuno y oración, como le digo, estoy en ayuno, estoy orando de tantas horas de la mañana, de la madrugada, y llevo tanto. Pero al siguiente me estoy conversando y le digo, ¿estás seguro con él que tú estás en comunión con el Señor? Porque el Espíritu Santo, y se lo digo, el Espíritu Santo no te va a dejar caer sin aviso. Amén. Cuando Así tú es. estás en comunión. Sí. Pero lo que me sorprende es, como le dije, Sí, eso. que allá a la siguiente cae de nuevo. ¿Y qué pasó? Porque es que yo me siento bien así con él, yo me siento... yo Libre, estoy que tiene libertad, en yo otras estoy palabras. pasando miles de problemas Sí. y solo con él me siento bien y con él. Y entonces, ¿qué pasó? Sí. A veces en los ayunos y en los momentos de oración nosotros no hacemos ayunos, pero ayunos con problemas. El problema no se ha ido de nuestra vida, está en nuestros pensamientos. Estamos ayunando, estamos orando y estamos pensando en el problema. Entonces déjeme decirle, ¿a quién le está rindiendo usted el ayuno? ¿Será Dios? Al problema. Tristemente, pareciera esto un juego de palabras, pero es una razón, es algo muy claro. Por eso dice ofreciéndolo, ¿de qué sirve de que yo me pase 40 días ayunando si yo este ayuno no lo saqué afuera del problema? Porque ese es el problema a veces. Estamos ayunando, pero pensando en lo que le está pasando a mi hijo. Bueno, ¿ya qué vamos a hacer? Déjeme decirle, hermano, una de las cosas para rendirnos a Dios es saber que por nuestra propia fuerza nosotros no podemos hacer nada. Así es. Ya, que nosotros no podemos cambiar la diferencia, el problema. El que la puede cambiar es Cristo, mi hermano. Y eso es lo que debe estar claro en nuestras vidas. Que quien realmente gobierna mi vida es a quien yo le voy a rendir todo. Y eso es lo que a veces sucede. Por eso dice la palabra, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Cuando alguien no tiene revelación cree que es la muerte. No, la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es cuando usted delante de Dios no está apto para ser usado. Porque déjeme decirle, yo le voy a decir, mire bien. Cuando uno se convierte en herramienta usable para Dios, el don viene por edificación y construcción para su reino. ¿Comprendemos eso? Óigase bien. Cuando nosotros nos convertimos en herramienta para ser usados por Dios, nos convertimos, óigase bien, porque hay herramientas que dice Dios de que en la iglesia, en una casa, hay vasos de barro y vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Qué vaso queremos ser nosotros? De honra, por supuesto, ¿verdad? Entonces lo siguiente, si yo quiero ser una herramienta que Dios vaya a usar en su reino, Dios me va a dar un don para ser usado. Ejemplo, Moisés. Moisés le dice a Dios de que cómo iba a ir a hablarle al faraón si él era corto de palabra. Pero ¿qué utiliza Dios cuando Moisés realmente se rinde y todo eso? Ese es uno de los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento. La vara. ¿Dónde ocurrieron los mayores milagros que miró el faraón? A través de la vara. ¿Ya? Y la vara fue un instrumento que Dios usó en las manos de Moisés para sacar al pueblo de Egipto. ¿Ya? ¿Pero por qué fue?
Al principio no estaba poniendo resistencia Moisés. Y a veces no nos pasa lo mismo a nosotros. Cuando nos dan un cargo, a veces creen que es el pastor que nos dé el cargo. No, el Espíritu Santo guía al pastor. El pastor lo que puede ver en ti tu disposición. Pero el Espíritu Santo lo guía para él dar los diferentes cargos. Pero quien te lo está dando es Dios. ¿Ya? Quien te lo está dando es Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos a veces que con mis habilidades yo no voy a ninguna parte. Con mi fuerza yo no voy a ninguna parte. Ese es el error que cometemos. No es con mi fuerza ni con mis habilidades. Es con el poder de Dios. Él es el que me está llamando. Y como Él me llama, Él me provisiona de todo. Es que desde ahí comienza la fe, hermano. Desde ahí comienza, ¿me entiendes? La confianza, no en nosotros mismos, sino en Él. ¿Ya? Entonces, cuando Moisés dejó sus excusas, porque excusa hay para todo, hermano. Bien pude haber encontrado una excusa para no estar dando esta clase. Se lo aseguro. Y es una de las excusas, es una de las herramientas que utiliza el enemigo para que usted se prive de las bendiciones. Porque déjeme decirle, no viene a la iglesia, a Dios no se le hace ningún daño. No quiere saber nada de Dios, a Dios no le hace usted ningún daño. Al ministerio se va a estancar, pues equivocado está. Porque quien lo sostiene es Dios. ¿Ya? Y cuando Dios sostiene, le da el ministerio al pastor. Y si no lo mira, a veces no queremos hablar de dinero. Pero aquí esta iglesia ha estado cerrada y aquí nunca se ha dejado de pagar el mes. Nunca se ha dejado de pagar la luz. Nunca se ha dejado de pagar el agua. ¿Ya? Entonces, ¿sostiene o no sostiene Dios su ministerio? Sí, lo sostiene. ¿Comprende? Y usted y yo no somos incondicionales para Él en el aspecto, ¿me entiende? De que si no utilizo a Ebenezer para que dé clase, nadie más va a dar clase. Erróneo. Esa es una concupiscencia en mí, de mi ego. En que como yo soy el que doy la clase, no va a haber alguien apto para darla. No, mi hermano. El poder de Dios es que puede levantar hasta uno de mis nietos para que esté aquí dándonos clases. Porque de Él es el poder. ¿Ya? Ese es en el Antiguo Testamento. Otro, David, un pastor de ovejas. ¿Ya? Ni los grandes hombres que eran llenos de un valor incondicional, eran guerreros y todos se querían enfrentar a Goliat. ¿Ya? Y entonces, ¿qué utiliza Dios a David como instrumento? ¿Pero qué es lo que utiliza en él? Una onda. ¿Usted cree que ese golpe certero lo dirigió en la mano de David? No, mi hermano, ese golpe certero lo dirigió, ¿me entiende? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya, que ese es el que realmente dirige nuestras vidas. Ya. Y eso es lo que pasa a veces, hermano. Queremos reconocimiento del hombre y el hombre no nos va a dar el poder que nos da el Espíritu Santo de Dios para seguir en nuestras vidas. Y a veces, muchas veces nos pasa, hermano. ¿Ya? En el Nuevo Testamento le trae un ejemplo de quién. El apóstol Juan. Mire cómo fue de instrumento para Dios este hombre. Ojos. Cuando el ángel se le presenta, le dice, escribe todo lo que veas. Oídos. Escribe todo lo que oigas. Y le aseguro que no estaba escribiendo con los pies, era con la mano. Entonces mire que a veces nos saltamos eso. Y si usted se deja en la mano de Dios, si usted entrega su cuerpo en sacrificio, si usted realmente se desliga de todo aquello que no lo edifica, usted va a hacer en las manos de Dios lo que Él quiere hacer con usted y terminar lo que comenzó. Ya,
pero todo está en la disposición, como lo decía la hermana María, porque yo puedo apartarme para ayunar y seguir en lo mismo. Mi internet, mi Facebook, mi teléfono. Tal vez usted tenga ayuno, en oración, y de repente sonó el teléfono. Y yo le aseguro que no es para decirle que cómo está usted, sino es para contarle un cuento, ¿me entiende? Que cómo se siente y cómo está y por qué está disgustado con fulano de tal. Usted ya fue sacado de su ayuno para el cual usted se había apartado. Si tuviéramos la suficiente sabiduría, ni contestamos ese teléfono hasta que termine las horas de que yo quiero presentarle mi ayuno y mi oración al Señor. Sí, hermano Galo. Solamente quería hacer un énfasis en una palabra que usted dijo. Usted dijo que nosotros nos convertimos. Y esa es una palabra que muy pocos lo tomamos o lo sabemos apreciar, lo tomamos en serio, porque es cierto, muchas veces cuando nosotros decimos nosotros nos convertimos, a veces nos salen diciendo, oh, pero el que convierte es el Señor, y tienen toda la razón, el que convierte es el Señor. Pero también hay que reconocer nosotros hay que reconocer que hay una partecita, aunque sea chiquita, que es donde nosotros tomamos la decisión. Y esa no la permite el Señor, o sea, ahí es donde el Señor nos da el libre albedrío. Amén. Para que nosotros podamos decidir, como ustedes dicen, llevar un ayuno, ¿me entiende?, de acuerdo a la voluntad del Señor, o simplemente un ayuno que pensamos que estamos haciendo un ayuno para agradar al Señor, y es todo lo contrario, todo lo opuesto. Entonces, eso, nosotros, esa partecita de convertirnos, nosotros lo utilizamos en todo. ¿Ve? Porque como usted ahorita dijo, entró una llamada por teléfono, pero es la decisión que yo voy a tomar. Exactamente. En que si la contesto o no la contesto. Sí. Es el libre albedrío que en ese momento me da el Señor. Amén. Estoy aquí en la iglesia porque está el devocional, es mi decisión si yo alabo al Señor, si yo me desprendo para el Señor, o simplemente me quedo mirando, ¿me entiende? Ahí qué es lo que está pasando en el ambiente. Esa partecita nosotros tenemos que entenderlo, nosotros tenemos que ponerlo en práctica. ¿Ve? Solo eso, copastor, muy, muy importante esa palabra. Muchas gracias por su participación, hermano. Muy interesante lo que dijo el hermano Galo, porque también déjeme decirle que cuando la Biblia me dice presentarse, yo me puedo tomar como un presente para Dios, para el Señor. Acuérdese bien que cuando los tres magos visitaron a nuestro Señor en su pesebre, ellos le llevaron presente. Entonces, cuando usted y yo nos presentamos al Señor como un presente vivo, ya, pero déjeme llevarle lo que es un presente vivo. Dice, y se lo traje una ilustración que encontré en 2 de Timoteo. Quiero que usted la mire. La vez pasada el pastor predicó referente a esto en uno de estos versículos, pero aquí se lo dice claramente. En el capítulo 2 de 2 de Timoteo dice, y en el versículo 15, procura con diligencia presentarte, óigase bien, a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mírese bien, hermano. Esta pequeña, aquí nos da la pauta el Espíritu Santo de cómo nos debemos de presentar a Dios, y ese es nuestro deseo. Porque si usted fue un obrero en la iglesia, todos somos obreros en la iglesia, de una u otra manera nosotros trabajamos en el reino, hermano. ¿Ya? A veces incluso las frustraciones vienen a nuestra vida porque nosotros queremos ver números. Pero si el que se encarga de eso es Dios. ¿Acaso usted no lo ha leído en 2 de Hechos?
Dice que Él añadía a su iglesia cada día a aquellos que iban a ser salvos. Ahí no era porque estaban llenos del Espíritu Santo. Sí, en Hechos 2, sí, ahí no era porque estaban llenos del Espíritu Santo. Ahí no era porque Pedro era muy elocuente. Ahí no era porque los 120 estaban reunidos en el aposento alto. No, porque Dios añadía Él. ¿Y qué hacemos a veces, hermano? Nos sentimos frustrados. Ya, una cosa que es el amor que el pastor y los líderes tenemos por el cuerpo de Cristo. El pastor llama y hey, no has venido, no te he visto. Ay, que no voy por tal cosa. Que siempre tenemos excusas, hermano. Pero ahí es donde está la labor y el amor del pastor. A eso es llamado. ¿Acaso no dice de que dejó las 99 y fue a buscar a la que tenía la pata quebrada? ¿Ah? No, bueno, le hablo en nicaragüense porque así es, hermano, para que entendamos. Ya. Entonces el pastor viene, ese es su llamado. Está administrando las ovejas del Rey de Reyes. Entonces, al cuidarla, él echa de menos que usted no venga a la iglesia. Ya, y lo llama. Imagínese, déjeme decirle una cosa, hermano, y esto es muy serio lo que le voy a decir. En otra iglesia, si usted no diezma, el pastor nunca le hace una llamada. Y diga amén. ¿Ya? Ni lo toma en cuenta. Todos que son tomados en cuenta es porque aparecen en la lista de la tesorería como diezmadores. No, aquí no, hermano. Y esa es la diferencia, ¿me entiende? Que le damos la gloria y la honra a Dios. Eso es lo que no nos hace imprescindible delante de Él. Lo que nos hace imprescindible delante de Él es la disposición de mi corazón, lejos de toda concupiscencia, lejos de todo aquello, ¿me entiende?, que pueda desagradar a Dios, porque a veces decimos, bueno, ¿y qué puedo yo saber para yo agradar a Dios? En tu casa, tú tratas de agradar a tus padres, porque tus padres te dirigen, tus padres te dan consejos. Si no te quieres agarrar consejos, imagínate, tu vida va a pasar por diferentes aspectos, de los cuales tu padre trata de evitarte eso. ¿Ya? Es lo mismo que pasa con nosotros. El Espíritu Santo nos guía de tal manera que lo que a nosotros nos ahorra son aquellos momentos dolorosos, pero como nosotros no queremos aceptar esos consejos, hacemos cosas que traen consecuencias a nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que te pide aquí el apóstol Pablo que le dijo a Timoteo? Que procurara con diligencia. ¿Qué cosa es diligencia? ¿Ah? Que yo ponga todo mi empeño en eso. Que eso sea en mi vida, óigase bien, el conocimiento que me va a llevar a presentarme de Dios como obrero aprobado. Cuando usted comienza a leer Romanos, ¿qué es lo que le dice? Que el Señor lo entregó a mentes reprobadas. Quiere decir, hermano, de que el Señor probó esas mentes y el Espíritu Santo no podía caber ahí, porque esas mentes todavía no habían dejado el viejo hombre, no habían dejado las conductas de pecado, porque es imposible, hermano. A veces me estaban diciendo, no, que el Señor se glorifica y el Señor, a pesar de que la persona esté malo, Él lo va a usar porque esa es su palabra. No, hermano, no nos engañemos. Si usted y yo no estamos aptos para ser usados por el Señor, aquí nos podemos quedar. Y el Señor es tan poderoso, óigase bien, y tan celoso de su obra, que usted y yo aquí quedamos mudos, se lo aseguro. Dígame, mi hermana María. Conforme al pastor, muchas veces, porque muchos dicen, el pastor no me llama, pero nunca nuestro pastor trabaja. Pero en sus oraciones, yo estoy seguro
que Él está presentando todos los miembros de la iglesia. ¿Ve? No puede, quizás Él llega tarde, llega y entonces no puede, pero cuando Él tiene su momento de oración, está presentando a toda la congregación las ovejas que Dios le ha dado. De eso nosotros tenemos que estar bien seguros, porque yo le voy a decir, porque él es hechura de los pastores Ramos. Y cuando nosotros nos quedábamos en esa casa que íbamos a viajar, todos los que íbamos, yo y el pastor Ramos presentando familia por familia. A Sí. ese pastor no se le quedaba nada. Amén. Y entonces, así es nuestro pastor. No llama quizás, o llega tarde, llega cansado, pero en su oración, en su momento, Él está presentando toda la iglesia. ¿Ven? Gloria al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar seguros. Nosotros también tenemos como sus ovejas del Señor, orar por nuestros pastores. Amén. ¿Ve? No solamente el pastor tiene que dar, sino todos nosotros, porque yo me cojo ese cargo de pedirle a Dios por todos mis hermanos. Amén. ¿Ve? Entonces eso, el pastor y también nosotros, porque el pastor está presentando todo su pueblo y pidiéndole al Espíritu Santo que le dé la sabiduría, porque a él también un día que esté delante del Señor, le demandará todo lo que le ha dado para que él Amén. lo... Así es. Sí. Sí. Glorificado sea el nombre del Señor. Gracias Sí. por la aportación, hermana Nosotros María. tenemos que estar conscientes en eso, orando por toda la iglesia, por nuestros pastores, porque ellos tienen una gran responsabilidad. Sí. ¿Ve? Gloria al Señor. Hay un hermano que la vez pasada estaba platicando con él, siempre platico con él referente a cosas de la iglesia, y la vez pasada él me estaba dando un ejemplo de que habemos hermanos, de que estamos aquí en la iglesia en un culto glorioso, esto y lo otro, y a las 10:30 de la noche estamos llamando al pastor para decirle, ¿me entiende?, de que venga a orar por mí, que hermano, déjeme decirle una cosa, el Señor nos ha dado autoridad, hermano, ya. Cuando el Señor habla de autoridad, incluso que nos da una autoridad que nadie habla en la iglesia, dice de que lo que atare yo aquí, en esta tierra, va a ser atado en el cielo, hermano, y lo que desatare va a ser desatado. ¿Qué es lo que si usted lo mira de una manera espiritual, esto es la autoridad y el poder que le da Dios, en el cual deposita a través de usted por medio de su Santo Espíritu. Si a veces el pastor no está conmigo y mi esposa se enferma, yo puedo, hermano, imponerle las manos y orar por ella, hermano. No, que voy a llamar al pastor a las 12 de la noche, ¿me entiende? Porque mi esposa está enferma, ¿y yo qué soy? ¿Se fija, hermano? ¿O es que acaso en mi adentro no me siento apto para ponerle las manos a esa mujer y que el Señor la levante con poder? Esa es la diferencia que hacemos, y nosotros tenemos la culpa, hermano, yo se lo aseguro. No es que haya pastores malos, que nosotros los maleamos en el transcurso de la vida. Ya se lo aseguro, con las diferentes cosas en que nosotros nos ponemos, porque llega de tal manera en que cualquier hombre, óigase bien, ya se siente decepcionado de un ministerio, con tantas cosas, pero el problema no está en el pastor, hermano, está en nosotros. Ya, incluso, como dice la hermana María, en vez de agradecer que somos bendecidos en estos tiempos, porque tenemos un pastor que vela por las almas que el Señor le dio, nosotros no apreciamos eso. En serio, hermano, no lo apreciamos. Y no es que yo esté pasándole, quienes me conocen saben muy bien de que yo no soy de pasarle la mano al pastor ni nada por el estilo, al contrario. Yo estoy de acuerdo con lo que dice siempre el hermano Galo. Usted me mira que estoy titubeando en algo, déjemelo saber. Que cuando usted me lo dice, digo, ve, este hermano, yo le importo, a este hermano me ama, porque no quiere verme perdido. Y es lo mismo que dice el pastor, hermano. Ya. Pero nosotros
debemos de abrir los ojos, porque dicen de que la peor manera que nosotros nos podemos de dar cuenta de que teníamos algo que el Señor nos había dado, es cuando lo perdemos, hermano. Ya. Y eso es lo que pasa muchas veces, hermano. Por eso dice en la otra parte, a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire que él no hace énfasis en otra cosa. ¿Qué le dice a Timoteo? Que use bien la palabra de verdad. Mire la promesa y las bendiciones que usted, como líder o como ministro de Dios, tiene en sus manos. Una de las cosas que dice el Salmo 91, si usted lo ha leído, dice que escudo y adarga es su verdad. Si usted se mantiene en esta palabra, sin fluctuar, hermano, usted no tiene que pedir por protección. Su misma iniciativa le da la protección, porque la promesa del Señor está ahí. Ya, usted utiliza la palabra no para hacer sentir mal a nadie, no para que usted se saque su resentimiento. No, la palabra es para exhortación, edificación e instrucción de la justicia. Para eso es la palabra, ¿ya? Y cuando usted la usa de verdad, como le dice la recomendación de Pablo a Timoteo, hermano, usted tiene en su vida, en su casa, una adarga. Adarga es un campo de fuerza alrededor de nosotros, hermano, que nada penetra. Porque ¿qué sigue diciendo después de eso el Salmo? Escudo y adarga es su verdad. Lo dice claramente, hermano. Y a veces nosotros, hermano, descuidamos esta verdad que el Señor nos ha dado. Ya, la hermana María tocó una parte muy clara donde dice que por qué nosotros caemos en la concupiscencia. ¿Por qué caemos en el pecado si ya hemos conocido la luz, que hemos conocido la verdad? Porque nosotros no nos apartamos de aquello que no nos edifica, hermano. Porque nosotros todavía escogemos, óigase bien, bandos. Ya se lo he explicado otras veces. Me llama mi madre por teléfono, óigase bien, para que nadie se ponga disgustado, y me dice: oye, hijo, que fíjate que estoy aquí en mi ministerio, esto y lo otro, que una hermana no me apoya, esto y lo otro, porque hasta la miro, que esto. ¿Qué hago yo? ¿Me voy a poner al bando de la otra hermana? No, voy a coger bando al lado de mi madre. Y eso es lo que hacemos nosotros, hermano. No somos imparciales en los momentos en que deberíamos ser imparciales. Porque déjeme decirle, un problema usted lo puede escuchar o enfocar cuando le habla una sola persona. Deje que le hablen las dos. Ahí es donde usted va a sacar la verdad y usted va a poder administrar y va a poder aconsejar por medio del Espíritu Santo. Pero si solo oye una parte, usted ya tomó bando. Y eso es lo que sucede a veces, muchas veces. ¿Ya? Nosotros nos debemos de ser imparciales, hermano. ¿Ya? Yo, hermano, cuando leo en la epístola de Timoteo, usted sabe que Timoteo fue el ministro más joven, ¿ya? Pero déjeme decirle, donde me gusta cuando Pablo, el Espíritu Santo a través del Pablo le dice: y cuídate de ti mismo. Mire, hermano, nuestra principal preocupación soy yo. ¿De quién voy a tener cuidado? De mí, hermano. Porque en un momento de cólera, ya pequé, hermano. Démonos de cuenta, incluso en un momento de frustración, ya pequé. En un momento en que realmente la vida no me parece que va bien, ya pequé. Por eso es ahí donde nosotros debemos de tener templanza en nuestro carácter. Es ahí donde dice la Biblia que debemos de tener dominio y estar firme, hermano. Porque cuando no estamos firmes
Eso es lo que pasa, como dice la hermana María. Somos seducidos por el pecado, somos seducidos por la concupiscencia, que son los deseos, y el pecado viene y pare muerte. ¿Y qué es la muerte que para, hermano? Es la muerte espiritual. ¿Por qué? El Espíritu Santo está en mí. Pero si yo lo contristo, si yo sigo mis propias deducciones o mis propios pensamientos, Él se aparta. Y muchos no lo entienden. Dios me los bendiga, hermano. Quiero que se lleven estas 3 partes de la epístola de los Romanos. El domingo que viene vamos a enfocar el capítulo número 7, donde quiero que miren ustedes cómo hace Pablo, el Espíritu Santo, una analogía referente al matrimonio. Y no es que vamos a hablar del matrimonio, sino vamos a hablar de lo que como cristiano, óigase bien, porque la vez pasada hicieron la pregunta e incluso trajeron una prédica referente a lo que es la ley. Déjeme decirle, hermano, ahí lo dice claramente el capítulo número 7. Los que están en Cristo ya no están bajo la ley, mi hermano. Lo dice claramente y hace un enfoque directamente en la analogía del matrimonio para que nosotros entendamos esa parte. Porque habemos muchos cristianos que hasta el día de ahora tenemos como 40 años de caminar en el Evangelio y todavía creemos que estamos en la ley. No, hermano. Usted está bajo la gracia, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras nosotros nos mantengamos en eso, hermano, óigase bien, no hay ley que se enseñoree de mi vida. Ya, no hay ley que se enseñoree en diferentes aspectos, porque lo que sigo ahora, hermano, es la dirección del Espíritu Santo. Y no es que presumamos, porque ese es el problema que a veces tenemos, de que presumimos de tener al Espíritu Santo, pero a veces, hermano, yo puedo presumir del Espíritu Santo en mi vida y a la hora de estar aquí no tengo ni conectado la lengua al cerebro. Y entonces son cosas que se contradicen, hermano. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Ah, perdón, sí, dígame, mi hermana. Sí. Ajá. Para el próximo domingo, gracias, hermano, es qué pasa con lo que dice Mateo 7:21, donde le dice, cuando está allá delante los que dicen: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos a los enfermos. Esto es porque usted dice del versículo donde le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aleluya. Entonces, usted dice que el Señor no usaría a nadie que no esté bien delante de Él, que no usaría a un vaso sucio, de deshonra. Entonces la pregunta mía es, Mateo 7:21, donde el Señor usó a esta gente para sanar, para profetizar, para echar fuera demonios, y no estaban aprobados delante del Señor, no estaban bien. Sin embargo, el Señor los usó. Puedan ser predicadores, puedan ser pastores, puedan ser evangelistas. Esa es la pregunta, hermano, por favor, para el próximo domingo. ¿Puedo contestarla, pastor, en 2 minutos? Ok. Acuérdese bien que lo que decía el hombre, él se jactaba. Él no dejaba su yo. Él se jactaba en lo que estaba haciendo. Señor, pero si en tu nombre, él se creía que delante de Dios él se iba a presentar como un obrero ya aprobado. Ya, él está hablando, ¿me entiende?, de su yo personal. Mas no sabe qué es lo que dice la palabra, hermana Manuela. La palabra dice: en mi nombre echarás fuera demonios. Se cumple la promesa cuando utilizamos a nuestro Señor Jesucristo en su nombre, porque se cumple la promesa.
Pero no significaba de que ellos eran usados, porque imagínense que ellos son encontrados reprobados. Cuando Él dice, ¿qué es lo que dice el Señor después de eso? Cuando Él le dice, no, Señor, si en tu nombre yo echaba fuera demonios, en tu nombre yo ponía la mano a los enfermos y sanaban. ¿Qué le dice? Hacedores de maldad no os conozco. Mire, hermana, y eso es lo que sucede ahora en nuestros días. Exactamente, pero es la promesa que se dice, porque dice, en mi nombre pondrán la mano a los enfermos y sanarán. No es porque el hombre estaba en una posición de super santo. ¿Ya? No era porque el hombre estaba en una posición de ser usado con poder. No, que se cumple la promesa de mi Señor Jesucristo. ¿Ya? Y eso es lo que a veces pasa, hermana. Cuando el Señor nos ha usado con poder, ¿qué es lo que queremos? Que venga alguien de la congregación y te ¿cómo te usó Dios esta mañana? Con poder, con eso. ¿Y qué es lo que estoy buscando? Gloria de hombre. No estoy buscando gloria de Dios. Porque en ningún momento, más si yo fuera sensato, lo primero que digo, no, espérate un momento. Yo no hice nada, sino que simplemente mi Dios cumple la promesa que nos dice en su santa palabra, que yo en su nombre voy a poner las manos, y yo sé que en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo tú vas a ser sanado. ¿Ya? Y eso es a veces lo que tenemos que capiar nosotros. Es ahí cuando viene la concupiscencia en nuestras vidas, porque el deseo que viene a mi cuerpo como carne es de yo ser ensalzado. Que venga el pastor y me diga, wow, tuviste, vaya, era una fiera ahí. Chacho, la fiera aquí es el león de la tribu de Judá, hermano. Ese es el que realmente, óigase bien, dice la palabra en Apocalipsis, que Juan estaba llorando porque nadie podía abrir el libro. Nadie, no había nadie, hermana. Ya, nadie, y el hombre estaba sufriendo porque decía que no había nadie apto para abrir ese libro. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que tuvo acto para abrir el libro de la vida, hermano. Ya. Nosotros, hermano, en este camino debemos de cuidarnos de nosotros mismos. No es que el Señor me utiliza por mis habilidades, por mi memoria o por mi conocimiento en la Biblia. No. Simplemente porque hay un compromiso de parte primeramente de Él con su cuerpo, en que por todos los medios Él va a terminar lo que comenzó en usted y en mí. Espero que le haya contestado parte de esta pregunta a mi hermana Manuela, y Dios me lo bendiga, perdón. Me perdonan, hermano, que el pastor. Sí, Dios bendiga, hermano. Está bien contestada, pero, manita Manuela, antes de que ellos dijeran eso, el primer versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Y la palabra Señor significa dueño. O sea, si el Señor es dueño de nuestras vidas, cuando estemos delante del trono, esas palabras no van a resonar en nuestro oído, porque estamos de acuerdo a lo que Dios nos manda hacer. Por eso es que ellos dijeron, Señor, en tu nombre, bien explicado lo que dijo el maestro. O sea, en tu nombre, el nombre del Señor, la Biblia dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y independientemente, el nombre de Dios tiene poder. Amén. Tiene poder, pero está bien explicada, está bien contestada. Pero si en realidad nosotros queremos ser usados, dejemos que el Señor, que es nuestro dueño, sea siempre glorificado. Como siempre lo decimos, uno más grande que el templo. Sí. Está en nuestras vidas, está en este lugar. Gracias. Gracias por la aportación del pastor, hermano. Ya, espero que haya sido de edificación. Recuerde muy bien que no es porque yo fui súper fiel que el Señor me va a dejar de entrar en su presencia. En lo poco. Óigase bien, ¿sabe por qué lo dice así ese versículo claramente? En lo poco fuiste fiel, para que yo no me jacte.
Para que yo no diga, no, yo ya tengo ganado el cielo porque he hecho esto y esto. No, mi hermano. Simplemente porque Dios permanece fiel aunque yo sea infiel. Y la gloria sea para Él, porque en su promesa Él va a terminar lo que comenzó en usted y en mí. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Gracias.